Continuamos con Spin-Off y ahora vamos conmigo. Voy a hablarles un poquito de lo que fue mi historia y mi experiencia con esta franquicia Pokémon, que yo la verdad es que me gustan demasiado muchas cosas. Creo que lo hemos hablado acá en el programa de demasiadas franquicias. Pokémon me gusta muchísimo, pero me representa más mi infancia quizá, no tanto lo que es mi vida en general. Me gusta mucho Pokémon, tengo muchas cositas de Pokémon. Creo que el juego que más tiempo he jugado es el Pokémon Rojo Fuego. Tengo más de 100 horas invertidas en ese juego. No, mucho más tenés que tener. Sí, bueno, lo tiré 100 como por... Sí, pero mucho sí, más, pero lo jugaste muchísimo. muchas veces vos. Sí, demasiadas. Pero bueno, Pokémon es algo que me gusta mucho, pero que con el tiempo he quedado un poquito afuera, un poquito relegado, porque bueno, a medida que uno va creciendo, siguen saliendo generaciones. Yo me quedé en la tercera, es decir, mi Pokémon son las primeras 3 generaciones. Ya posterior, la cuarta conozco un par, y ya en la quinta no me preguntes porque no tengo la más remota idea de cómo se llaman esos bichos, pero sí hay algo que sigue generando ese impacto en la juventud, porque como docente lo veo año a año, que los chicos renuevan el interés en esta franquicia, y es algo que sigue muy vigente. Si bien obviamente no es el boom de lo que fue en los 90, en donde todo el mundo conocía Pokémon, sí se sigue manteniendo a pesar de haber cumplido 3 décadas. De mañana a cumplir 3 décadas. Y yo lo voy a llevar un poquito por el lado de, bueno, ¿qué es lo que yo más he revisitado en cuanto a lo que es la franquicia? Y en la franquicia lo que más he revisitado con los años es lo que uno, al tener poco tiempo, no voy a ver la serie completa de nuevo, porque primero que ni la terminé en el sentido de que la historia de Ash siguió y yo ya no lo seguí, pero porque también Cartoon Network puso unos horarios de mierda en su momento y me acuerdo. Eso fue un tema, pero de las pocas cosas malas que hizo Cartoon Network en cuanto a tema de programación. Claro, sí. Pero bueno, sí fui, seguí mucho con los juegos, siempre vuelvo a los juegos, Pokémon Rojo Fuego, Esmeralda, muchos los de Game Boy Advance, he jugado el Soul Silver, Heart Gold de Nintendo DS. No llegué a lo que es la Switch por una cuestión económica, porque bueno, nada, soy pobre, vivo en Argentina y soy maestro de primaria, así que es algo completamente inaccesible, o mis prioridades no están puestas ahí. Pero bueno, siempre con algún emulador, como es la consolita esta que mostré hoy. A veces vuelvo desde el lado de las cartas, como bueno, ahora abrimos un sobrecito de cartas. Yo colecciono humildemente alguna que otra por una cuestión pura y exclusivamente el coleccionismo. Para mí Pokémon lo que más se ha destacado en su franquicia es en el coleccionismo, es decir, las personas que hacen, a veces compran las cartas por el Pokémon que viene, no porque saben jugar el juego. Y el juego mismo es en base en el coleccionismo, es decir, tengo esta cantidad de Pokémon, llegué a completar esta cantidad en la Pokédex. Es decir, va más allá de ganar, es coleccionar, es un juego 100% pensado para gente coleccionista. Es decir, el coleccionista se va a llevar bien con Pokémon, porque los tenés que tener todos, la misma canción te lo decía, que los tenés que tener a todos los muñecos, ya sea en peluche, ya sea en carta, ya sea digitalmente hablando. Te invita a coleccionar, es decir, a descubrir este mundo a través de obtener cosas. Ya sé, bueno, Choco lo que más colecciona son peluches, ¿no? Sí. Muy como bien. 16 me parece. Es bastante. A la mierda. Es bastante. Pero bueno, ¿qué es lo que más vuelvo a visitar? Son las películas. ¿Por qué? Porque es poco tiempo, porque me representa un determinado periodo de Pokémones en donde yo me siento cómodo. Digo, esta franja de Pokémones los conozco. Me ha pasado de que mi sobrino me ha dicho, no, estoy viendo Sol y Luna y no entiendo un carajo los Pokémones que aparecen. Entonces voy a las películas. ¿A cuáles voy? A las primeras 4, si se quiere. Hasta las 5 me puedo estirar, que es la de Latios y Latias, y un spin-off en el medio que va a ser mencionado. ¿Cómo empezó esto? Cuando Pokémon la pega con todo, y en el 99 dicen, che, hagamos una película porque estamos todos arriba del barco de Pokémon. Pokémon hace primero, obviamente, el videojuego, sale la serie que acompaña muy pero muy bien el videojuego, incluso todos empiezan también a comprar más el videojuego por la serie que está detrás, y crea su propia historia, es decir, se abre
se abre también de los mangas que estaban saliendo, y el anime crea su propia historia que sigue Ash Ketchum de Pueblo Paleta, que en el juego quizá los fanáticos lo conocen como Red, es decir, sería esa versión alterna del personaje. Su primer Pokémon no es Charmander como suele ser Red, sino que es Pikachu, y seguimos las aventuras de él para llegar a ser un maestro Pokémon. En las películas, ¿qué es lo que se va a encontrar Ash? Con los Pokémon legendarios. Es decir, con esos que no vas a ver en el chiquitaje del anime, no los comunes, no, acá va a ver a los grosos, al top, es decir, en el que en el juego tenés que terminar la liga Pokémon para después ir a capturarlo, que es el de la primera película, ¿sí? First Movie, que es Mewtwo. Esta película... Uepa, el gallinero ahí me trabó el... esta película... Sí, salió andando. Esta película nos muestra la creación de Mewtwo, que es un Pokémon artificial creado por el ser humano, que el juego te daba algunas pistas y todo, pero no tenía el lore y la historia que se le termina dando acá. Mewtwo es algo fantástico y que hasta ese momento no se había visto, que era una especie de mezcla entre ser humano y Pokémon, porque tenía la capacidad, el ser un Pokémon psíquico, de comunicarse como humano, y era un intermedio. Es como que yo no soy un humano, no soy un Pokémon del todo, soy algo que está en el medio y está buscando su camino. Acá la peli nos llegó licuada, porque la película, al inicio, tenía unos minutos extra en donde nos mostraba que el científico que crea Mewtwo, en realidad estaba creando este Pokémon a pedido de Giovanni para que financiara su investigación de clonar a su hija Amber. Amber 2 era como una especie, estaba en recipiente como su esencia, de alguna forma, porque bueno, si bien Japón es un poco más transgresor, no quiso ir full a fondo, poner en un frasco una nena que está siendo clonada, pero genera un vínculo mental con Mewtwo y los otros Pokémones que se están clonando, y Mewtwo aprende en ese momento el significado de lo que es estar vivo, es decir, que la vida es valiosa, y le queda una frase grabada que es: la vida es hermosa, pero no sabe por qué, porque le borran la memoria al fallar este sistema, y él queda solo en ese tanque de incubación. Después, una vez que crece, se libera y inicia toda la trama en donde ahí sí aparece Ash junto a sus compañeros Pokémon, en donde son invitados a una isla a enfrentar a un nuevo maestro desconocido, alguien que parece ser muy grosso, pero que ellos no saben quién es, y se terminan encontrando con Mewtwo. Esta peli tiene una cuestión muy filosófica que está buenísima, que tiene que ver con la existencia del ser. Es decir, si soy una copia, igual soy yo mismo, dejo de ser importante. Es muy interesante, porque incluso en la peli aparece Mew, que Mew, en realidad, como bien dijo Haas, en el juego fue el Pokémon que se incorporó después de Mewtwo. Es decir, primero se pensó en una copia y un clon, un Pokémon artificial, y después se diseñó lo que era el original. Entonces, acá estamos ante el ver por primera vez en pantalla lo que hasta ese momento eran los Pokémones más poderosos, es decir, tanto en el videojuego como en el anime. Era una espectacularidad visual increíble. Después de esto salió un spin-off, no tengo el video, no encontré porque es muy difícil, es El regreso de Mewtwo, que es una peli que salió el año siguiente. ¡Me acuerdo! El regreso de Mewtwo es el motivo por el cual yo me adherí al videoclub, en el cual después terminé trabajando. La vimos por fuera con mi hermano. Dijimos, eso lo tenemos que ver, como que Mewtwo regresa. Es una historia en donde te cuentan que los muchachos se vuelven a encontrar con Mewtwo después de que en esta peli les haya borrado la memoria, no saben quién es, y como que se termina de cerrar su arco y se le da una especie de redención al personaje, que si bien ya se había desarrollado en el final de la película, en el regreso de Mewtwo hay como una especie de finalización y paz para los Pokémones que son clonados. Esa peli está muy buena, salió en Japón en VHS directamente, salió directamente a venta de video, lo que se conoce como una OVA en todo lo que es producto de animación japonesa. Acá para mí fue una locura verlo en VHS, digo, son esas cositas que antes, hoy en día uno busca en internet y ya está toda la información ahí. Esto, topártelo, venir caminando por juramento y ver que un videoclub tiene la portada de Mewtwo regresa, como ¿qué carajo? Me explotó el cerebro, ¿entendés? Lo obligamos a mi viejo a ir a hacerse socio, y la primer peli que alquilamos fue esa.
Che, es el efecto mariposa más grande de la historia. Sí, porque después hizo que Fede trabaje ahí, que yo trabajé ahí. No, que increíblemente después... ese videoclub sobrevivió por los Castro. Sí, primero como cliente, después como empleado. Pero... Sí, 100%. Yo la alquilé 8 veces ahí. Yo tenía el registro 8 veces. Nosotros alquilamos 3 películas por semana. Sí, la pirámide. Bueno, continuando, después con los años sale en el año 2000 y aprovechan esto para el título, la película Pokémon 2000, donde aparece el segundo Pokémon legendario más canchero de todos, que es Lugia. Que el que me diga que Lugia no está por sobre Ho, para mí es bastante boludo, pero bueno, para mí Lugia le gana a Ho por goleada. Y acá aparece con... Y esto es una mezcla buenísima, porque te mezcla el Pokémon legendario de la segunda generación, que es Lugia, con 3 de los Pokémon legendarios de la primera generación, Articuno, Zapdos y Moltres. Y crea una historia en donde... por la pelea de las 3 aves empieza a haber un cataclismo y se va toda la mismísima mierda misma hasta que aparece Ash, que únicamente en la versión de acá que fue, bueno, como digo, licuada ya por 4Kids, él es el elegido. En Japón no, en realidad es como que se mete de onda, es como, che, muchachos, necesitan una mano. En la versión que vimos nosotros, él es el elegido que le va a traer como una especie de balance a toda la situación que se está dando con los Pokémon. Lo bueno de las películas de Pokémon, y algo que no dije antes, es que son parte del canon. Porque Pokémon fue creado exclusivamente como anime. No es que viene, o sea, lo que nosotros veíamos de Ash, no es que viene de un manga y que entonces las películas están fuera del canon y que si esto pasó, no pasó. Por eso Mewtwo les tiene que resetear la memoria, porque si no, no les pegaba con el anime. Pero a su vez hubo un momento en donde Mewtwo apareció en el anime como Pokémon de Giovanni cuando lo enfrenta a Gary en el gimnasio. Acá son parte, sí, de todo lo que es la historia principal de los personajes. Entonces estas aventuras lo van haciendo crecer a Ash, que si bien después obviamente dentro del anime no se va a tocar tanto el tema, es algo que todos aceptamos y estamos de acuerdo en que pasó. Eso es algo que también tiene como beneficio Pokémon, no tiene una historia tan lineal. Ash, si bien obviamente uno va sabiendo que es por etapas, lo divide por eso, justamente, por etapas. Como te das cuenta, la ropa que viste el chabón. Sí. Si cambió de look, es porque está en otro lado, es porque hay otros amigos, es porque hay otra aventura. Pero Brook siempre está. Brook siempre, me lo sacás y se pudre todo. Sí. En Advance me acuerdo que yo estaba como, ¿de dónde está? Hasta que volvió, porque medio que se va y vuelve y ahí se va. Tardaron como unos varios capítulos. 15 capítulos por lo menos. Y apareció Mai y Max. Claro. El Max igual, pero no. No. Antes de ir con la próxima tengo que decir, para mí Ash era con Mai, ¿eh? ¿Era con Mai? Sí. Era con Mai para mí. No, Misty. Después le discutimos, pero era con Mai. Para mí era con Misty. O Misty con Brook, pero algo entre esos había. Ahí era definitivamente. Mejoró un montón la animación igual. ¿Cómo? Sí. Mejoró un montón la animación comparado con la primera. Sí, obviamente mejora la animación, se agregan efectos de, en ese momento, CGI, que era como, mirá cómo te mezclo CGI con 2D. Sí. Era muy buena la peli de Lugia, hacía que Lugia hablara, y esto es algo importante y a destacar. Tenemos en la primera película Mewtwo habla, es decir, se comunica, no es un Pokémon común. Meowth, si bien en el anime era un Pokémon que hablaba el lenguaje de los humanos, acá hay una cuestión mística, es decir, se separa del mundo Pokémon natural. Entonces tenemos acceso a lo que piensan y lo que sienten estos seres, es decir, no son animalitos de pelea, sino que en el anime les dan más profundidad y sobre todo en las películas. Lugia también habla, se comunica psíquicamente con Ash, que es quien lo termina ayudando a controlar a Articuno, Zapdos y Moltres para volver toda la normalidad. La tercera película es mi favorita, personalmente. Porque la tenía en VHS, la vi infinidad de veces, Pokémon 3, que es una peli que esta es fantástica. Te hace creer que en la peli hay Pokémon legendarios y no hay ningún Pokémon legendario en toda la película. Sí. ¿Por qué? Porque todo el asunto comienza con los Unknown. Los Unknown son unos Pokémon misteriosos que cuando uno juega la segunda generación en Game Boy Color, que son el Pokémon Cristal, Oro y Plata, en esos juegos hay unas cuevas que se llaman Cuevas Unknown, en donde hay unos Pokémones que te aparecen por montones, que son como letras del abecedario. Y nada más. La verdad es que no son Pokémon que destacan para nada, es más, están a montones.
pero la película le da este aire de misticismo, de que como están en la cueva, en realidad son Pokémones antiguos que tienen grandes poderes, y la protagonista, que no es Ash, sino que no me acuerdo el nombre de la chica. De la piba no me acuerdo. No me puedo acordar el nombre, después lo vamos a buscar y lo vamos a decir, así nos quedamos con ese dato. En Pokémon 3, como era el nombre de la chica. Cuestión que ella pierde a su padre, que es un arqueólogo que está investigando los Unknown, que su madre ya había desaparecido en circunstancias misteriosas, y cuando desaparece su padre se arma el quilombo de la película, en donde se crea un castillo en lo que era su casa, y ahí ellos tienen que ingresar para salvarla porque se apoderó de la mamá de Ash, que ella la pretende su propia madre. Te agrego un detalle de lo que estás diciendo que es importante, que los Unknown son las fichitas, claro, que descubre el padre haciendo las investigaciones. Exactamente. Y hay algo importantísimo, y es que la protagonista junto con el padre tienen como una fijación con el Pokémon Entei, uno del trío legendario de la parte ya de Johto, es decir, de la segunda generación. Uno de mis legendarios favoritos. Mi legendario favorito. En parte gracias a esta película, que es tremendo, pero no es Entei. Lo que nosotros vemos en la película es una recreación por parte de los Unknown de el padre de la chica más la idea que tienen de Entei. Entonces, lo que nosotros vemos en esta película, no hay Pokémones legendarios, hay Pokémones comunes que son los Unknown y una recreación de Entei que habla también como en las dos películas anteriores, porque es el Pokémon la existencia de ser, que estaría siendo en realidad su padre, su defensor. Esta peli también está buenísima porque toma temas muy serios, como es la pérdida de los padres, el cómo uno se siente perdido frente a esa situación, cómo el abandono, cómo lo enfrenta y cómo a veces el apoyo de los amigos puede ayudar. Dato acá que para mí lo vuelve la mejor película de Pokémon, y es el regreso triunfal de Charizard, que Ash en el anime había dejado en la montaña de los Charizard para entrenar porque no le daba bola, y en un momento lo vemos a Charizard, está mirando la tele, ve el quilombo que se está armando y aparece, está mirando la tele exposta y aparece el chabón pero en el momento de que vos decís, Ash se muere, acá se hizo teta. Que bueno, Amage que también había metido en la primera película, siempre, Ash está por morir. Y es como Toreta en Rápido y Furioso. Es el Pícoro de Pokémon, ¿entendés? Sí. Esencia, aparece y se planta el loco. Dice, a ver vos, nos medimos, a ver quién la tiene más larga, y se agarran y se trenzan. Tira un par ahí. La llegada de Charizard rivaliza, por decirlo de alguna manera, esa entrada Thor en Wakanda. Sí, es que es más o menos, ahí como muchachos llegó la caballería. Sí. La verdad es que es un peliculón, tiene todo lo que uno quiere ver, que son peleas Pokémones a montones, escenas épicas, el personaje que cae a ayudar a la banda. Es decir, es una peli de pibardo. Pokémon 3 es 100% de pibardo. Pero hermoso. Pero la veo con 3 punchos encima. Y nos vamos ya con... Antes, encontramos el nombre Molly, se llamaba Molly era, sí. La muchachita. Muchas gracias, meme. Porque si no me iba a quedar mal con eso. Molly era. Y bueno, y ya en la última película nos encontramos en Pokémon 4, una peli mucho más reflexiva, que yo encima la primera vez que la vi, fue en una situación en la que habíamos viajado a Buenos Aires con mis viejos, el auto se había roto en el viaje, nos habíamos quedado en la casa de unos tíos, mis viejos estaban muy preocupados porque bueno, no sabían cómo carajo íbamos a volver, cómo se iba a arreglar el auto. Fuimos a Jumbo, que es un supermercado allá muy famoso, no sé si sigue estando Jumbo como tal o ahora lo absorbió otra marca. Y ahí estaba un VHS que decía Pokémon 4, Pokémon Forever, y en la portada estaba Celebi, que en ese momento nosotros con mi hermano lo conocíamos por las figuritas del álbum Pokémon Master Quest, que acá había pegado muchísimo. Y dijimos, che, otra peli de Pokémon. Nosotros no teníamos ni idea porque, insisto, mundo pre-internet, únicamente VHS, no había información. Mis viejos nos lo compraron, llegamos a la casa de mi tío Tati, que lo quiero mucho, le mando un saludo si es que está escuchando, y vimos esta película, que es una peli mucho más tranquila, mucho más reflexiva,
Y hoy en día la posición incluso un poquito más arriba de lo que la tiene, incluso más arriba de Pokémon 2000. Esta peli nos habla de que hay un Pokémon singular que es Celebi, que está escapando de una cacería en el bosque y tiene una habilidad especial que es viajar en el tiempo. Se encuentra con un niño, Sam, y junto a él viaja 40 años al pasado y se encuentra con Ash en un mundo completamente nuevo, en donde existen Pokébolas, en donde los Pokémones están junto con las personas conviviendo en paz, muy diferente a lo que él recuerda. Y la peli es muy reflexiva, habla sobre lugares especiales en donde los Pokémones pueden ser curados. Aparece Suicune, que es el segundo perro legendario que aparece en las películas, en el momento justo para purificar el agua, cuando el equipo Rocket la había contaminado y ya no cumplía su función de curar a los Pokémones. No tiene tanto batalla espectacular porque el Pokémon que ellos defienden es Celebi, pero sí tiene toda esta parte de vivir en armonía y en comunidad con la naturaleza. Pero el detalle final, y lo que para mí la enaltece como película, es el giro en el que descubrimos que Sam, ese niño que es el protagonista y que acompaña al grupo en esta película, resulta ser el profesor Oak, que había viajado 40 años en el pasado, había conocido a Ash, y ahí te cierra de por qué en el primer capítulo le termina dando a Pikachu. Porque confía en él, porque vio el tipo de persona que es y porque sabe la importancia que va a tener en el futuro. Es el final de Hombres de Negro 3. Es exactamente ese final, 100%. Así que nada, yo recuerdo con mucho cariño Pokémon. Sigo obviamente volviendo todo el tiempo a la franquicia. Para mí es, bueno, como destacó Haas, es algo que realmente conecta mucho con la infancia. Es decir, con esta idea de que estas criaturas con poderes, uno puede vivir una gran aventura y puede estar ahí. Y puede volver, incluso siendo grande, puedo seguir volviendo a Pokémon. Están las películas, están los videojuegos, están las cartas. Digo, es algo muy vigente y que para mí va a seguir perdurando en el tiempo. Fer, increíble el desarrollo de hoy. Me llevaste a las películas, que es un aspecto que amo profundamente. Quiero volver a verlas. Voy a volver a verlas este fin de semana. Gente, rápidamente tanda y ya seguimos con más. La parte final del spin-off del día de la fecha. Vorterix MDQ. En todas partes. Vorterix en todas partes.